¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? 28 de mayo del año 2025, siempre doy la fecha para tener un referente del tema que vamos a hablar hoy día. Hoy día solamente vamos a hablar del tema de la manipulación de las encuestas y del peligro que estos dos elementos pueden contribuir a un fraude anunciado. Y lo que hemos hecho nosotros siempre es anticipar, con todo respeto, siempre lo que pensamos que puede ocurrir. No somos dueños de la verdad, pero dejamos establecido un pensamiento porque, al menos en mi caso, yo ya lo he vivido antes. He vivido lo que es el fraude, he vivido lo que es llenar las plazas del Perú y que no saliera la noticia en ningún medio de comunicación. Sin embargo, los candidatos que son los preferidos de los grupos económicos o mafiosos de este país, que tienen acceso permanente a la televisión, rotan permanentemente en todos los canales, hacen que esta elección sea totalmente asimétrica, es decir, no se respetan las reglas de juego, no te pasan la pelota, y si no te pasan la pelota no puedes jugar. Empiezo con una anécdota. Había un gran jugador de fútbol brasilero, uno de los mejores jugadores brasileros de la década de los, yo diría 60, sí, hasta mediados del 70, que fue considerado un extraordinario crack. Su nombre era Valdir Pereira, más conocido como Didi, quien fuera entrenador de la selección peruana de fútbol. Fue el crack indiscutido antes que saliera Pelé. A Didi lo contrata el Real Madrid. Te estoy hablando de los años 60. Donde había mucho racismo, especialmente no le gustaban los brasileros ni los latinoamericanos a los españoles, y menos en el Real Madrid, ¿no? La monarquía, etc. Bueno, Didi fue contratado al Real Madrid como la más grande contratación. Pero a los pocos meses, Didi fracasó en el Real Madrid. Simplemente no le pasaban la pelota. Al más grande jugador de la selección brasileña antes de Pelé, llamado Valdir Pereira Didi, no le pasaron la pelota nunca. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con Obras? No nos pasan la pelota, es decir, la manipulación empieza con los elementos que el poder ha instalado desde la época de la dictadura. Más claro, a partir de 1993, que se instala la dictadura con la OMPE, que hay que tener mucho cuidado con la OMPE en estas elecciones, las encuestas, los periódicos, los medios de comunicación que fueron contratados por Vladimiro Montesinos en las oficinas del SIN, que incluía en ese paquete, en ese combo, incluía periodistas, artistas, encuestas y la OMPE como el último eslabón del fraude. Estoy diciendo esto porque hay muchos jóvenes que piensan que la elección es el día de abril que van a establecer ellos, me parece que es el 12 de abril, no sé, la fecha puede que sea por ahí. Pero el fraude se arma, el fraude se organiza, el fraude se estudia desde estos elementos que yo les he mostrado a ustedes. Entonces empiezan siempre con las entrevistas. Hay dos tipos de entrevistas, fundamentalmente dos tipos de entrevistas. Muy fácil se definen. Una entrevista a la mala,
y una entrevista, publireportaje a la buena. Esto se lo hicieron a AMLO en México durante 3 elecciones que no tenía prensa. La prensa le hizo la guerra antes que empezara la guerra. O sea, tú llegas a la guerra, vamos a decir mediática, sin armas y te van a fusilar desde el primer día. Ese es un elemento que lo tienen muy claro los medios de comunicación, que ya no son medios de comunicación independientes, sino que son medios que actúan como operadores políticos con determinada tendencia, que no aceptan que alguien exponga algo que ellos no aprueban en sus directorios. Estoy dejando claro esto porque yo he sido director de un medio de comunicación y he contratado a todos los periodistas que los echaban de los canales cuando ellos incumplían alguna de estas normas. Por mi canal pasó César Hildebrand, por mi canal pasó Jaime de Altaos, por mi canal pasó Agustín Figueroa, por el canal 11 pasó Beto Ortiz en una época, por el canal... Todos los que en algún momento no se sometían, llamémosle así, a las normas del mercado, eran cancelados. Se lo puede contar el mismo César Hildebrand, que ofrecieron su cabeza al CIN. Entonces, ¿qué quiero explicar hoy con toda claridad? Porque es importante decirlo, que primero no hay que creer en las encuestas. No hay que creer en las encuestas. Vamos a creer nosotros en nuestra única encuesta, que es el Yapetón. El Yapetón nos va a arrojar a nosotros exactamente cuántas personas están con nosotros. Y vamos a establecer una estrategia para que ustedes se vuelvan encuestadores propios, para que la decisión que puedan tomar en las próximas elecciones no sea manipulada por las consideradas encuestas nacionales, que son grandes negocios manejados por unos grandes mafiosos que comprobadamente han sido delatados, si cabe el término, por Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial, versión grabada que está en todas las redes sociales, la pueden ver 1000 veces, donde él dice: yo le pagaba las encuestas para que las encuestas pusieran estos resultados que yo quería, para mostrárselos al presidente Fujimori, porque él me las pedía a mí. O sea, Vladimiro Montesinos cumplía a cabalidad la orden de su jefe. Y pagaba entre $30.000 mensuales y $25.000 mensuales para obtener los resultados que iban a ser publicados en los medios de comunicación que ya los tenía comprados y que iban a ser comentados por los periodistas que ya habían sido incluidos en el paquete, en este combo. Vladimiro lo confiesa: yo compro el paquete. Compraban a Mónica Delta, a Mónica Delta sí, porque la menciona junto con Manuel Delgado Parker en la entrevista, y está Mónica Delta sí, que Mónica Delta solamente se limite a preguntar, dice, pero en la pregunta te meten un cañonazo. Y así como Mónica Delta fue mencionada, también pudimos ver a Gisela visitando las oficinas de Vladimiro Montesinos, lo que quiere decir es que había una amistad entre Vladimiro y Gisela. Lo mismo ocurrió con Laura Bozzo, que se tuvo que ir del país después. Y la estrategia mediática es tener el canal y programar el canal. O sea, todos los que salen en los grandes canales, todos, es un decir, puede ser que sean el 90%, hasta todos, porque ellos nunca van a aceptar que un periodista, por ejemplo, puede entrevistarme a mí sin autorización
del directorio. No lo van a hacer. No lo han hecho y no lo van a hacer. Pero siempre van a tener la partitura, porque esta es una partitura de la música que deben tocar. ¿Cuál es la música? No tocar a Keiko nunca. Ir tocando a los aliados de Keiko, fabricar enemigos que no existen, crear una campaña de desmoralización a la sociedad para que busquen finalmente lo que un periodista de una radio que no voy a mencionar ha venido probando, haciendo un testing, así le llaman en Estados Unidos, un testing, y van probando candidatos y van probando estrategias mediáticas que puedan ir siendo evaluadas para incluirlas en las encuestas. Primero te voy a hablar de este paquete que es importantísimo, porque encuesta, poder económico, difusión, medios, todo es un paquete. No funciona uno si no tiene todo el paquete completo, tiene que estar el paquete completo. Cuando ellos contratan un canal de televisión, ellos no contratan el canal de televisión, ellos contratan los contenidos que se van a manejar en el canal de televisión. Puede que en todos los casos no sea así, pero en el 90% de los casos es, perdóneme, es así y está comprobado. Podemos poner 1000 ejemplos, pero voy a poner los ejemplos más claros para esta primera cátedra universitaria. Debe ser discutido esto en todas las universidades, porque van a ser los jóvenes los primeros electores a los que van a manipular primero. Mucho cuidado, jóvenes. Entre 18 años, ustedes van a ser las primeras víctimas de la manipulación. Ya vienen siendo manipulados a través de los programas de televisión sin que ustedes se dieran cuenta mientras eran niños. Ustedes ya han sido manipulados, pero no se dieron cuenta. Pero ahora que van a votar, tomen conciencia de lo que yo les voy a decir y después tomen ustedes su decisión. Cuando el señor Montesinos se encarga, por órdenes expresas del señor presidente, digo señor presidente, está muerto, con todo respeto, Alberto Fujimori, para que se comprara los medios de comunicación, la llamada línea editorial, ellos estaban comprando a los comunicadores de esos canales donde el dueño tenía que garantizar que no se le escapaba ninguno de los gatos. Tenía que tener a todos los gatos listos para él manejarlos. Se le escapaba un gato, lo expulsaban. Entonces ahora los medios de comunicación, con las encuestas, empiezan la manipulación. Yo te hago esta explicación por dos razones. Primero, porque lo viví en carne propia. Segundo, porque he sido propietario, soy un propietario de un medio de comunicación, hoy día secuestrado. Esa es la verdad. Pero nadie me dio derecho a la legítima defensa, entonces sé lo que es que te ajusticien sin derecho a la legítima defensa. El primer principio de la democracia es que todos los peruanos somos iguales ante la ley y que existe la libertad de opinión, pero la libertad de opinión no existe en verdad, porque si tú tienes una opinión que no les gustan los grandes medios de comunicación, tienen dos caminos. El primero, no ponerla, y el segundo, distorsionarla, es decir, invertirla. ¿Correcto?
Entonces los medios de comunicación ahí tienen toda una narrativa preparada para contarte una historia interpretada por ellos a favor de ellos. Dentro de este paquete se incluyen jugadores de fútbol, personas conocidas, se incluyen artistas, se incluyen personas desconocidas que puedan tener una opinión que sea la de ellos, para que parezca que también los no políticos están en la línea de ellos. Todo este paquete es la primera letra del abecedario de la manipulación. Conquistar los medios, con periodistas incluidos, con encuestas incluidas, con entrevistas incluidas, para que tú vayas descartando a tu candidato, porque en el estudio de la psicología que hoy vamos a hacer a profundidad en la radio, en RBC, hoy va a salir el programa con el doctor Julio César Caroso, un psicólogo que fue nada menos que decano del Colegio Nacional de Psicólogos, un hombre mayor, que va a analizar en la radio RBC, www.rbc.pe, para que ustedes se suscriban a este curso donde este psicólogo de 80 y tantos años, una eminencia, que no tiene ningún compromiso con nadie y que ya está prácticamente haciendo docencia solamente, estará en RBC para educar a la población en una clase de psicología magistral, donde yo lo entrevistaré a él y él podrá explicar todas estas interrogantes de lo que es la psicología de la manipulación. Yo te la estoy contando en borrador, él científicamente te va a dar una explicación de cómo se lava la cabeza por edades, por segmentos, con mensajes que son emotivos, que son solamente al corazón, que van con un gran contenido de mentira, pero que empieza desde ahí la manipulación. Por eso quería yo explicarte que cuando ellos dicen que hay libertad de expresión, eso no es una verdad absoluta. Hace muchos años Winston Churchill tuvo una frase monumental que dijo: las únicas estadísticas en las cuales confío es las que mando a hacer yo, decía Winston Churchill. Las únicas estadísticas que confío son las mías, decía Winston Churchill. Y hay otras, muchas frases relacionadas a lo que se llama la estadística. La estadística es de acuerdo a la medida del sastre. Es como cuando te mandas a hacer un saco, vas al sastre y el sastre te toma las medidas. Entonces toda la campaña va a ser muy asimétrica, es decir, a sus preferidos le van a dar 100 horas de televisión. A los que no les gusta, le van a dar 1 hora con las justas de televisión. Pero en esas 100 horas van a destrozar al que le van a dar 1 hora. Entonces eso no es libertad de prensa. Eso es manipulación fascista, que la usó también antes del fascismo, la usó el de bigotitos famoso llamado Hitler.
que manipuló solamente en la época que existía la radio y los pasquines que se pegaban en las paredes, así pudo manipular a un pueblo tan inteligente como el pueblo alemán, donde de ahí vienen las grandes inteligencias de ese país. Al menos así nos hicieron creer que venían las grandes inteligencias de Alemania. Entonces yo les cuento esto porque es muy importante que lo sepan hoy, 28 de mayo, y que no los agarren con los pantalones abajo y después digan, caramba, ganó, ¿no? Tal. Un grupo de empresarios me preguntaba la semana pasada, Ricardo, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves tú la elección? Y yo les digo mi opinión, porque yo sé que ellos son los que compran las encuestas y son los que la difunden también. Porque después viene la difusión de la encuesta. La difusión de la encuesta es masiva. Salen los lunes por lo general o los domingos. Tienen sus días, todo calculado. Te la mandan el domingo para que hablen toda la semana de la encuesta. Y así forman opinión. Y el que controla la opinión, controla la mente de la gente. Hay un libro muy famoso de un escritor norteamericano que me lo enseñó mi padre hace muchos años. Lo debo tener en mis archivos, pero voy a tratar de sintetizarte las 4 herramientas del poder. Las 4 herramientas del poder son, o sea, los monopolios, ¿no? El monopolio de las armas. ¿Cuántos países tienen armas? 5 países. Bueno, esos 5 países no tienen el monopolio, tienen el oligopolio de las armas. Pero como era hace años, hablaban del monopolio. El monopolio de las armas. El monopolio financiero, el segundo monopolio. El tercer monopolio, el monopolio de los recursos naturales. Y el cuarto monopolio, el monopolio de la ciencia y de la tecnología. Son 4 monopolios. Pero hay un nuevo monopolio, que es el monopolio de la palabra. El monopolio de la palabra. Por lo tanto, sin el monopolio de la palabra, los otros 4 monopolios estarían en peligro. O sea, para que estos 4 monopolios anteriores, el monopolio financiero, el monopolio de los bienes naturales, el monopolio de las armas y el monopolio de la ciencia y la tecnología, estarían en riesgo de desaparecer si no existiera el monopolio de la palabra. Y el monopolio de la palabra lo tienen quienes tienen más prensa a su favor de manera asimétrica para una elección. Voy a un ejemplo práctico, que también lo conozco, porque he estado en muchos rubros. Por ejemplo, en el fútbol. Me acuerdo que había un periodista peruano muy conocido, que era Humberto Martínez Morosini, que él era fanático de la Alianza. Cuando narraba el partido, inconscientemente tú te dabas cuenta que Morosini tenía una inclinación. Le costaba, porque era un gran profesional, pero se notaba. Pero hay algo más que ustedes a partir de hoy van a notar. Hoy día los grandes canales del deporte están manejados por argentinos. Los de habla hispana me refiero. Con esto no estoy criticando a los argentinos, que son excelentes comentaristas. Te estoy diciendo cómo funciona esto nada más. Los capitales argentinos se han comprado ESPN,
y tienen el control del deporte. En ese control del deporte, ellos tienen que promover ¿a quiénes? A sus jugadores. Ustedes dirán, pero ¿cómo se hace eso, Ricardo? Muy fácil. Tú mencionas al jugador de tu preferencia mucho más veces que al otro jugador. Supongamos que estoy siempre haciendo un ejercicio especulativo. Supongamos que Messi no juega bien el día lunes que le toca jugar. No mete goles, los mete otro, los mete Di María. Entonces ahí el periodista argentino no puede decir que Messi está mal. Lo que tiene que decir es que Messi estuvo muy bien en las asistencias al gol de Di María. Y van a celebrar la maravillosa asistencia que hizo Messi al gol que metió Di María. Te estoy poniendo un ejemplo simple. Había un jugador francés del Real Madrid que les puede soñar el nombre, que se llama Makelele. ¿Les suena Makelele? Makelele jugaba con Zidane en la volante del Real Madrid. Y quienes sabemos de televisión y quienes hemos hablado con directores de televisión toda la vida, el director maneja las cámaras como le da la gana. Entonces, todas las bolas que agarraba Makelele y se las pasaba a Zidane no mencionaban a Makelele. Tal vez no les suena a ustedes Makelele, pero Makelele era el que le ponía todas las bolas a Zidane, o casi todas las bolas. Makelele trabajaba quitando la pelota para dársela a Zidane. A estos dos monstruos del fútbol. Estoy hablando de Makelele, un monstruo del fútbol, que usted no lo recordará jamás, pero jamás se va a olvidar de Zidane, que fue un crack, un super crack. Pero el proveedor era Makelele. Pero a Makelele no lo mencionaban. Decían, en ese momento le quitan al Real Madrid, la toman la pelota, se la pasan a Zidane. Pero el que le había pasado la pelota era Makelele. Es decir, la manipulación es tan sutil que desde ahora en adelante usted cuando vea fútbol se va a dar cuenta cómo los periodistas argentinos van a mencionar mucho más veces al periodista argentino que a cualquier, van a mencionar al jugador argentino más que a cualquier otro jugador. Porque ellos venden jugadores al mercado internacional. Jamás te van a vender a un boliviano, aunque sea un crack. A un colombiano, por ahí habrá uno o dos colombianos. Pero el fútbol mundial está poblado de jugadores argentinos. Tal vez lo que estoy diciendo yo te cueste un ratito entenderlo, pero en política se juega igual. Por ejemplo, ellos han decidido no mencionar a Ricardo Belmont. No me mencionan. Si usted ve un periódico serio, no un pasquín, ¿no? Porque en los pasquines, esa es otra cosa. Estamos hablando de periódicos, de medios serios, América Televisión, digo, serios, si quieres ponle las comillas, América Televisión, Latina, Canal 9, Canal N, RPP, los medios llamados tradicionales, serios, emblemáticos, que tienen años, ellos juegan muy bien su partido, con su lista de invitados, su lista de tiempos. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar al nuestro? Tanto. ¿Cuánto le vamos a dar al que no es nuestro? 5% de tiempo. Y a este le vamos a dar 50%. Entonces, las asimetrías son enormes. Es como ir a pelear a una guerra
donde uno tiene un fusil y el otro tiene una pistola de agua, algo así. Entonces la manipulación se funciona con ese rigor. La otra arma de manipulación brutal y grosera, que es la que mejor funciona, la que le dio muy buenos resultados a Hitler, es el miedo. El miedo. Crearte miedo. Con los mismos medios que ya tienen controlados. Siempre son los medios controlados, las encuestas controladas, para que todo juegue en estos factores que yo te estoy diciendo. El miedo juega un factor preponderante. Y después te voy a hablar del miedo otro día. Y el que juega en paralelo al miedo es el entretenimiento. Lo que se llamó en una época pan y circo. El circo romano y darle pan a la gente. La gente de acá puede hacer sus ejercicios, en las universidades pueden hacer este ejercicio, en los centros de estudio, porque la única libertad que existe de expresión es la que tú tienes. Pero te han creado el miedo de darla y te han creado el complejo de perdedor en caso de que no gane tu candidato. Entonces ellos van llevando la elección a una especie de U-alianza, de Barcelona-Real Madrid, de River-Boca. Ellos te van llevando la elección casi como si fuera un partido de fútbol. Entonces al final, como sucede en todo, tú siempre tienes un preferido. ¿Cuál es el preferido? Primero, el que más han mostrado. Tú no puedes querer a un jugador africano cuyo nombre no ha sido mencionado como un crack. Ese jugador africano, tú lo ves un buen jugador. Y ahora han salido las encuestas en las redes sociales donde jugadores les preguntan, califíquenme quién fue el mejor del mundo. Y ya están cuestionando a Pelé, ya están cuestionando a Romario, ya están cuestionando a Messi, porque después va a venir una ola que por ahí cuestionan a Maradona también, y comienzan a crearte nuevos cracks que van a tener prensa en grandes cantidades para fabricarte otro ídolo. Esta es la regla de oro en el área de las comunicaciones. Fabricar miedos y después ellos te quieren quitar el miedo. O sea, yo te fabrico el miedo, pero después quiero quitártelo. Ellos han fabricado las extorsiones, ellos las han fabricado, los mismos manipuladores han fabricado las extorsiones, han promovido los crímenes, han promovido los asesinatos, han promovido los robos, ellos los han promovido en los canales de televisión, pero ahora ellos vienen a decirte a través de los políticos de ellos cuál va a ser la solución al problema que ellos crearon. Así de fácil es esto. Es lamentable que esto ocurra porque esta llamada democracia no es una democracia. Por ejemplo, tú no te podrás explicar. Hay un pequeño temblorcito acá, un pequeño temblor. Se siente aquí en la jarra de agua. No te puedes explicar, por ejemplo, tú, cómo a Merino, el congresista Merino que fue presidente por 48 horas, le armaron una revolución los medios de comunicación con la muerte de Inti y de Bryant, y Merino cayó para poner a Sagasti.
¿Qué diferencia había entre Merino y Sagasti? Sagasti era el preferido de ellos y Merino no le gustaba. ¿Qué diferencia hay entre Dina Boluarte y Pedro Castillo? Que Pedro Castillo no se vendió y Dina Boluarte sí se vendió. Esa es la única diferencia. Sin embargo, a Pedro Castillo lo ejecutaron, lo traicionaron, lo calificaron, lo persiguieron a él y a todos sus ministros, y sin embargo Dina Boluarte está siendo apoyada por esa prensa que está creando el caos en el Perú, el miedo instalado para que tú te conformes con vivir. Doy gracias a Dios porque hoy día he llegado a mi casa vivo. Ese va a ser tu reflexión final. Hoy día no me robaron, qué suerte. He llegado a mi casa vivo. A ver, averigüen si todos los chicos están en la casa, así todo, ya podemos descansar. Te quieren llevar a esa situación de angustia. Yo ya lo percibo. La gente tiene miedo. Y el miedo es el peor enemigo del hombre. Como tú verás, o dudarás de lo que yo te estoy explicando, porque tenemos muy mala memoria los peruanos, que Sagasti, presidente del Perú elegido por el poder mediático, ha desaparecido en todo este tiempo. Nadie le preguntó cuántas concesiones dio, cuántos negocios cerró en la noche mientras tú dormías, y Sagasti salió por la puerta grande, Sagasti. Sin embargo, Pedro Castillo, que ganó una elección, durante 6 meses se dijo que era una trafa. Se demoraron 3 meses en erigirlo presidente. Y después 1 año en demolerlo. ¿Quién asumió? La traidora señora Dina Boluarte, quien traicionó a Castillo habiéndole jurado fidelidad una semana antes. Dina Boluarte traiciona a Castillo. Y hoy día Dina Boluarte es la preferida del poder mediático, quien la está sosteniendo conjuntamente con el Ejecutivo y el Poder Judicial. Todos están amarrados en este fraude que se viene para el año 26. Espero que esta explicación te haya servido, porque eso ocurrió en México, eso ocurrió en Estados Unidos, eso ocurre en todos los países del mundo, con una gran diferencia, que nosotros no sabemos lo que somos y ellos sí saben lo que son y lo que quieren. Ellos quieren Latinoamérica y ellos quieren imponer a través de la fuerza o del beso y del abrazo el control sobre nuestros países. No lo lograron con México, hay que combatir a México. No lo logran con el Perú, lo combatirán al Perú. Ya lo lograron con Argentina, apoyo total a Milei. Pero ellos juegan con los personajes como muñecos que representan tan solo los intereses de los que se han hecho dueños de los estados nacionales. Los estados nacionales ya no existen. Existen tan solo los estados controlados, colonizados por estos grupos económicos que se compran los estados a través de las constituciones nunca discutidas con la gente, nunca explicadas, que permiten el saqueo, que en sus constituciones de los países poderosos no existen esos artículos de depredación. Yo no soy de izquierda, muchachos, ni soy de derecha. Yo soy un hombre humanista de centro que tiene 2 orejas, 2 oídos para escuchar al hombre de pueblo, al invisible,
y escuchar a los hombres más preparados. Y trato de ser lo más objetivo dentro de la subjetividad, porque hoy día todo es subjetivo. ¿Este es bueno o este es malo? A ver, vamos a ver. No. Si queremos descuartizarlo, lo descuartizamos. Si lo queremos hacer un héroe al malo, lo hacemos un héroe. Está demostrado hace poco, con varios ejemplos que creo que la población ha visto. El que no se equivoca en su fuero interno es el pueblo. El pueblo no se equivoca. Cuando dicen que el pueblo se equivoca y el pueblo elige mal, no es el pueblo el que se equivoca. El que se equivoca es el sujeto, tú, yo, que hemos sido sujetados por el miedo y nos han lavado el cerebro durante un tiempo X, que es lo que hizo Hitler para controlar Alemania, habiendo sido Hitler elegido por el pueblo. Hitler no fue un dictador, Hitler fue elegido por el pueblo, con el apoyo del poder económico alemán, porque su discurso era muy parecido al discurso que se está haciendo hoy, casi como una copia del discurso nazi que se está aplicando hoy en toda América Latina. Ten en cuenta esta última frase que te estoy diciendo. El discurso nazi se está aplicando casi hasta con las mismas palabras, los mismos adjetivos, las mismas calificaciones, los mismos giros en esta etapa casi 100 años después del fin de la guerra, de la segunda. Te quieren vender la idea de que todos somos comunistas si es que no pensamos como ellos, que no debe existir Estado, que son ellos el Estado los que vienen a resolver el problema. Y no es así. Siempre tiene que haber un Estado que cuide al indefenso, porque todos no tenemos las mismas condiciones para, no tenemos todas las condiciones que tienen algunos que pueden robar con toda impunidad el dinero del Estado, chantajear a nombre del Estado, dominarte a nombre del Estado cuando es necesario usar el Estado, pero no te dicen la verdad que son ellos los que son y los que manejan el Estado. Muchas gracias. Si les gustó este editorial, compártanlo, hagan lo suyo, guárdenlo, porque en el 26 se está creando desde ahora, para el 26, un fraude, el más grande y el más peligroso de la historia. Porque este es un fraude que ya trasciende las fronteras nacionales. Y si nosotros los nuevos comunicadores, ustedes los nuevos comunicadores de redes sociales, se dejan engañar esta vez, es porque ustedes no han madurado lo suficiente. Y no los estoy criticando, simplemente digo que no han madurado lo suficiente porque no hay tiempo para madurar lo que yo te estoy contando. Tienes que vivirlo y tienes que tener tiempo para analizarlo, estudiarlo, leerlo, asimilarlo y después expresarlo. No hay tiempo. El hombre lo único que tiene tiempo es para salir a trabajar, llegar a su casa, ver a sus hijos, cocinar, resolver los problemas de casa naturales, pagar las cosas que necesitan pagarse y echarse a descansar para que al día siguiente vuelva a la carga en esa lucha estoica, espartana, que todos ustedes practican diariamente sin darse cuenta. Ustedes no se han dado cuenta, pero todos ustedes son estoicos, espartanos, sin haberse dado cuenta que lo son. Porque yo no conozco pueblo más luchador, un pueblo tan noble, al cual le han pisado la cabeza
al cual lo han humillado, al cual lo han engañado tantas veces, con el mismo libreto de Hitler, con el mismo sistema fascista de Mussolini, con la misma estrategia de crearte miedo para que tú vivas lleno de miedo, que hasta tienes que pedir por favor cuando llegas a un hospital entre la vida y la muerte, por favor, ¿cuándo me van a atender? Y te maltratan. ¿Por qué te maltratan? Porque la estrategia es que nada del Estado funcione, para que de ahí derives al pensamiento que ellos quieren que tú asumas, para venir con la represión. Que una radio el otro día hizo una encuesta, peligrosísima esa radio, de ser investigada, qué hubo detrás de la opinión de ese periodista, que no es joven, que es un viejo periodista, de origen trotskista. No voy a mencionar su nombre, pero que dijo algo muy grave. Hizo una encuesta. ¿Qué prefieren? ¿Una dictadura que termine con los delincuentes o una democracia que tenga asesinos y delincuentes? La gente, como es lógico, votó por la dictadura. Esa es la primera jugada que hizo Hitler en Alemania nazi. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los judíos nos sigan robando o que nosotros seamos los dueños de nuestra riqueza? La gente votó contra los judíos. Procedieron a eliminarlos. Y así fue el holocausto judío, y ahora preparan el holocausto de la democracia en el Perú. Muchas gracias y compartan este mensaje.